lo dijo en la primera hora. Seguimos 8:11 en la mañana. Gracias a Andrés Fantoni, que está conectado con nosotros vía telemática. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela del informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está, Fabricio? A todos los radioyentes, los que nos siguen por redes sociales, que tengan un excelente día y sobre todo que al país le vaya bien en sus vidas, en su seguridad y en su partido el día de hoy contra Uruguay. Gracias, Andrés. ¿Cómo están las cosas ahora mismo a la interna del Consejo? Luego de los episodios de la semana anterior, lo que se dijo, lo que luego se desdijo, algunas aclaraciones posteriores. ¿Retornó la calma al Consejo o las cosas siguen en suspenso, Andrés? Es que no es que haya un conflicto de pugnas o de situaciones complejas sobre el tema del Consejo, entre sus consejeros. Aquí ha habido una acción errónea y irracional por parte del presidente Alan Berbera, que tomó decisiones autoritarias, unilaterales, como lo mencionó la consejera, la vicepresidenta Nicole Bonifaz, y sobre todo la postura que ha tenido la doctora Calvache, de enviar, de romper, de usar como papel higiénico la Constitución, un dictamen interpretativo. Yo lo he escuchado a usted y ha sido bien claro. Podemos estar de acuerdo o no, eso no es el conciso o no es el contexto aquí. Pero lo que sí podemos y tenemos que estar pendientes es de no irrumpir leyes orgánicas, constitución, y más que nada de pasar por debajo de la puerta, rompiendo también, aparte de la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, rompiendo la Ley General de Veedurías, que suscita y dice, voy a ser muy sucinto, yo sé que aquí el espacio, el tiempo es corto, es rápido, que cuando es, según su artículo 27, en el cual dice los tres ingresos, requisitos de veedurías, por iniciativa ciudadana, por iniciativa del Pleno o por autoridad competente o mandato legal. En este sentido, según su artículo 37 de la Ley General de Veedurías, dice que esta es por mandato legal o autoridad competente, y se pasó directamente, siendo Alan Berbera autoridad nominadora, el que dirige quiénes son las personas que trabajan, como su coordinador nacional de control social y el jurídico, aprobando esta veeduría, rompiendo toda la norma constitucional, y más que nada, no apelando el fallo del juez, que tuvo que hacerlo la Procuraduría, y más que nada, o especialmente, haciendo en la causa una petición de que se cumpla y se haga esta veeduría, que no rompe, no daña sobre el dictamen constitucional interpretativo de la Corte Constitucional. Eso es lo más doloroso, y sobre todo que envían mutilado a la Corte Constitucional cada uno de los expedientes de cómo se hizo el trazo para esta situación compleja y daño que le está haciendo al país. A ver, pero ahí, por ejemplo, ¿qué ha dicho el presidente Alan Berbera? Estuvo la semana anterior por acá también en entrevista y en algunas declaraciones públicas posteriores, de que las veedurías no son aprobadas por el Pleno, tampoco son aprobadas por el presidente del Consejo, sino que hay instancias a la interna del organismo que se encargan de dar paso a esas veedurías. ¿Eso es así, Andrés? Eso es una novela errónea, eso es una tomadura de pelo que le quiere hacer a la gente, porque desconoce. Andrés Fantoni, y creo que los constitucionalistas entienden, yo sin ser abogado, creo que sé mucho más que ellos, la verdad que es vergonzoso. Esto hizo por iniciativa ciudadana, el 12 de mayo fue negada por el jurídico de esa administración. Hace la señora Betty, que no la conocemos, Betty Moreira, si no me equivoco el apellido, hace una demanda, ingresa un fallo. Yo pregunto, querido Fabricio, usted es un hombre ilustrado, ¿un fallo es por autoridad competente o es una iniciativa ciudadana? Un fallo es una autoridad competente, dice mandato legal. Por favor, leamos la Ley General de Veedurías a su artículo 37, que cuando es por autoridad competente o mandato legal, tiene que haber realizado el subcoordinador nacional de control social un informe para que éste suba al Pleno y tome la decisión a través de la fuerza de los votos, lo cual lo pasaron debajo de la puerta, rompiendo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, rompiendo la Constitución y todo lo demás, para hacerlo de forma directa, presumiendo que no tenían los votos, porque quien en su parte racional, con concordancia, va a irse en contra de un dictamen interpretativo, nos gusta o no, reitero, nos gusta o no, de la Corte Constitucional. Pero, le pregunto, una veeduría ciudadana, ¿qué valor puede tener o qué tipo de afectación podría provocar sobre una
un dictamen de la Corte Constitucional, aquel dictamen del año 2019 que blindó las decisiones del transitorio. Ese es un dictamen que existe, que está allí, puede o no gustar, pero es de cumplimiento obligatorio. Ya, lamentablemente es así y hay que acatar lo que dice la norma. Pero una veeduría, ¿qué afectación podría tener? Digo, para que haya generado tanta polémica, Andrés. Primero porque el fallo del juez se extralimita sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El fallo del juez, si usted lo lee, si usted lo recaba, dice evaluar y tomar decisiones sobre el cese de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando una veeduría, según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es ver, observar y hacer un análisis final de los ecuatorianos. Sobrelimita nuestra Ley Orgánica de Participación Ciudadana, agarrando un fallo totalmente descabellado, rompiendo toda normativa, todo orden constitutivo, y a eso sí, pues a eso sí aplaudimos y salimos en rueda de prensa diciendo que vamos a revisar todo el accionar de estos caraduras del Trujillato. Palabras más, palabras menos. Y después, yo pregunto, querido Fabricio, usted se pone los zapatos y después las medias. ¿Qué debió haber hecho? Consultar primero y después tomar una decisión sobre la veeduría. Pero no, pues se irrumpe, se daña la ley, se rompe todo el constitutivo, y ahí sí, ya cuando vemos que hay una revisión de la Corte Constitucional, prendemos la mecha y después le queremos lanzar agua. Hay preguntas que se responden solas. Uno de los argumentos que además ha mencionado el presidente del Consejo, Allen Berbera, es que, a ver, él ha dicho que no estaba de acuerdo con la integración de la veeduría, que el Consejo en un primer momento negó esa veeduría, me parece que él hablaba de mayo, que la persona que pretendió... No sé si me permite interrumpirle, porque sí, creo que es primordial interrumpirle esa parte. Dele. Que no estaba de acuerdo con la veeduría. Eso dijo la semana anterior. Revisemos el expediente y se lo pueda pasar. Dentro del jurídico del Consejo de Participación, exhorta al juez que no hay ningún irrumpimiento del dictamen interpretativo, y se lo voy a enviar, y que se proceda, solicito que se proceda, no habiendo incumplimiento del dictamen interpretativo, a la veeduría. Entonces pregunto, ¿no quiso él como autoridad nominadora que se haga la veeduría? Por favor, no nos quieran ver la cara, querido Fabricio, ¿eh? A ver, justamente eso, y le cito lo que dijo el presidente Allen Berbera acá. Habló de que en mayo hubo este pedido de veeduría, que el Consejo lo negó, y no el Pleno ni él, sino la instancia correspondiente, que la persona impulsadora o proponente de la veeduría acudió donde el juez, que el momento de la audiencia donde el juez hubo una delegación jurídica del Consejo que actuó en consonancia con la Procuraduría oponiéndose a la conformación de la veeduría, que finalmente el juez falla a favor de la veeduría concediendo esa acción de protección, y que, dice Allen Berbera, no correspondía a otra cosa sino cumplir con lo que dice el juez. Yo le pregunto si eso es cierto. Usted sabe lo que es defensa técnica, ¿verdad? ¿Quién debió velar por los intereses del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién debió apelar? ¿Quién debió apelar en primera instancia para cuidar la normativa de la Constitución y los intereses del Consejo de Participación Ciudadana? ¿La Procuraduría o el Consejo de Participación Ciudadana? Creo que la ciudadanía entiende y la pregunta se responde sola, y no solo que ingresan en el escrito, que el propio jurídico del Consejo manda un escrito al juez que proceda con la veeduría, que no rompe ningún daño constitucional. Se los voy a pasar, querido Fabricio. Y lo más importante, que todavía se mutila la información. Lo que se envía a la Corte Constitucional, mutilado. No envían todos los escritos, sino ponen en la fase 1 y 2 y después se saltan a la 9, porque en el 8 está la problemática que el abogado incita, el abogado promociona que la veeduría puede darse, el abogado del Consejo de Participación, abogado de Allen Berbera, porque él es la autoridad nominadora, porque cuando quisimos utilizar el abogado para mandar una acción de protección para la Comisión Ciudadana de Selección del CNE, que no nos entregaba la forma de calificación y recalificación, ahí no nos ayudó ningún abogado. Tuvimos que pagar de manera propia con la doctora Calvache para hacer una acción de protección de acceso a la información, y nos den, como ya lo hizo el juez, que en 15 días el señor Brunich tiene que dar toda la información que quería esconder, que le negaban los consejeros y que le negaba a la ciudadanía. Esto debe ser público. Si a los consejeros se les niega, no me quiero imaginar a la ciudadanía en general. Asimismo, el abogado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puesto por el señor Allen Berbera, todavía emite un escrito que dice que
puede pasar la veeduría y que no irrumpe en ningún dictamen de la Corte Constitucional. Esto es vergonzoso, execrable, indignante, querido Fabricio y ciudadanía que nos escucha. ¿Qué va a pasar ahora con el Consejo? Porque está claro que hay diferencias de posiciones. Por un lado está el presidente Albert Vera, entiendo que 2 consejeros más, pero por otro lado está usted en una posición similar a la que tiene la consejera Michelle Calvache, y no sé si igualmente puedo mencionar a la vicepresidenta Nicole Bonifaz en esa misma línea. ¿Qué va a pasar con el Consejo? ¿Qué está pasando hoy con el Consejo, Andrés Fantoni? El Consejo tiene que seguir trabajando como lo estamos haciendo en territorio. Andrés Fantoni está haciendo agenda por Manabí, por Jipijapa, Puerto López, Manta, sobre todo con el perfil que he manejado toda mi vida, que es la parte social e impulsar la educación. Estamos promoviendo las escuelas de formación, estamos promoviendo estos acuerdos interinstitucionales con los gobiernos autónomos descentralizados, con los gobiernos autónomos de las parroquias, para poder fortalecer esta entidad y sobre todo darle el conocimiento necesario a la ciudadanía para que se pueda insertar, para que sea actora de una decisión de un cambio de país, no un simple espectador, como ha suscitado en administraciones anteriores. Seguimos impulsando, estamos trabajando en formar verdaderas rendiciones de cuentas y no ese saludito a la bandera. Estamos trabajando ante la lucha de corrupción. Y sí, justo esta, la designación de autoridades, que es la cerecita del pastel, o lo que la ciudadanía cree que únicamente es la atribución del Consejo de Participación Ciudadana para por fin tener autoridades con credenciales necesarias, sobre todo por fin para darle la agilidad necesaria. Estamos trabajando en este momento en el concurso de Contralor, de que ya culminó la parte de mérito, ahora se entra la parte de oposición. La siguiente semana se rendirán ellos sus exámenes y así ir avanzando con lo que nos comprometimos, con darle toda la potencia a este Consejo de Participación, que lamentablemente por acciones erróneas e irracionales del señor Albert Vera, que preside lamentablemente el Consejo de Participación, ha tenido un desgaste, ¿no? En 115 días de decisiones erróneas, y esto no inicia aquí. Acuérdense también en la que quisieron hacer con la doctora Diana Salazar, como que si nosotros fuéramos decanato universitario y tendríamos todos los elementos de talento humano para revisar y rever una tesis, sin equipo tecnológico, sin tecnología. Pues me acuerdo cuando le pregunté a la investigadora del Consejo de Participación cuál es pues el porcentaje de plagio, no me supo decir, hizo mutis al foro y vemos, sobre todo me pudo responder sin decirme nada de que no estamos o no contenemos, primero la competencia y segundo todos los elementos adecuados. Así mismo pasó en la época que se quiso revisar los decretos ley, como que nosotros éramos la autoridad para decir sí o no si ese decreto va o no, y así situaciones erróneas, hacer acuerdos institucionales sin criterio jurídico, saltarme a mí una moción aprobada y querérmela diferir. Por eso le apelamos a la presidencia en esa sesión, la sesión número 13, y distintas situaciones que ha conllevado a minalar, a bajar la entidad, a hacer las cenizas, pero no lo hemos permitido cuando éramos 2, ahora con mayor razón que somos 3, que no queremos que se cometa la injusticia con la gente y sobre todo esta entidad que ha venido menoscabada, darle el realce, el repunte, como Andrés Fantoni ha pasado en todas las entidades públicas, hemos dado la fuerza necesaria y no va a ser este un caso excepcional. Estaremos trabajando por los ecuatorianos y por la ciudadanía. Pero le pregunto si está afectada la gobernabilidad a la interna del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La gobernabilidad sigue, querido Fabricio. Nosotros hemos apoyado y apoyaremos en todo lo que sea consecuente con la ley. Fabricio, aquí no se trata de decisiones personales o de comportamientos inmaduros. Si es algo que le va a servir a la ciudadanía y que va en respecto a ley, como ya se lo ha hecho, nosotros en minoría hemos votado a favor, pues. Creo que la racionalidad y sobre todo ese compromiso con el país es lo que debe llevar en esa bandera, en esa lucha, en ese escudo. Lo hemos hecho antes, aquí no se trata de intereses particulares, eso sería inmadurez. Nosotros al contrario, queremos lo mejor para el país. Por eso nos oponemos a que se rompa la normativa, por eso nos oponemos que se rompa un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, por eso nos oponemos que se rompa la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Esa es nuestra lucha, nuestra pelea. Aquí no hay situaciones personales, sino intereses colectivos, el que le haga bien a la ciudadanía y qué no. Cuando yo hablo de gobernabilidad me refiero a la situación en la interna del Pleno, porque, a ver,
Ustedes llegan y se instalan el 14 de mayo, Andrés, con una expectativa de que no ocurra lo que pasó en los 4 años precedentes, porque el consejo que precedió al actual fue un desastre, un consejo plagado de problemas, un consejo que perdió 12 consejeros principales por la vía, 5 de ellos del juicio político y otros 7 por una decisión, una sentencia de la Corte Constitucional por, a su vez, un incumplimiento de una decisión de un dictamen de la Corte Constitucional. Y ese consejo no logró avanzar en los procesos, por ejemplo, de concursos de méritos y oposición. Fue un desastre ese consejo. Ustedes llegaron con una expectativa de cambiar las cosas y daré la impresión que otra vez están reproduciendo esos mismos hierros que desacreditaron al anterior consejo, Andrés. Querido Fabricio, dar gobernabilidad no es aupar el rompimiento de ley, no es amplar la sinvergüencería, no es aupar situaciones no correctas e idóneas. Lamentablemente, por dar gobernabilidad, hubo un consenso de votar por los consejeros por el señor Vera, pero lo cual hemos visto su accionar y su administración que ha sido nefasta. Por dar gobernabilidad, lo siento mucho, la verdad que yo no estoy para solapar situaciones no correctas, no idóneas y que vayan en el marco estricto de la ley. Si es así, te hará mi voz de protesta siempre, para mí lo mejor, mientras existan cosas positivas, tendrá mi voto. Y no lo digo, porque mis palabras van al lado de mi accionar, siempre, lo que yo digo se hace. Y vamos para poder impulsar este consejo con todo gusto, con toda alegría, lo hemos dado. Cuando ellos o él ha impulsado mociones que van y va a haber un resultado con los ecuatorianos, mi voto va a ser siempre a favor, ya lo ha sido. Querido Fabricio, pero no podemos permitir que situaciones particulares, que esto sea manejado como una tienda de barrio, como una hacienda, como un ministerio, que vaya querido conllevar sus acciones erróneas, también pues en ese mismo saco a los otros consejeros. No nos vamos a quedar callados, eso sí, téngalo por seguro, vamos a trabajar de la mano de la ciudadanía como ya lo hemos realizado y nuestra forma de llevar las cosas va a ser de la manera correcta. Nuestro transitar siempre ha sido en derecho y sobre todo en ese estricto efecto positivo para los ciudadanos ecuatorianos, querido Fabricio. En medio de estas controversias a la interna del Pleno del Consejo, ¿qué está pasando con los procesos de selección de nuevas autoridades que también han tenido procesos, no necesariamente por lo que está pasando en el Pleno, sino por acciones de protección, lo que está pasando dentro de las comisiones ciudadanas? ¿Qué pasa con el tema de la Contraloría y qué pasa con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral? Andrés Bantoni. Ahí tenemos dos casos. En el tema de la Contraloría va avanzando de una manera óptima. Ya esta semana se está cerrando la fase de méritos, después la puntuación y calificación, y la siguiente semana va a ser la oposición, donde los postulantes tendrán que rendir sus pruebas y exámenes valorativos. Yo pienso que en un mes y medio, o tal vez un poquito más, ya vamos a tener un Contralor General del Estado. Lamentablemente, cuando mal se empieza, mal se termina, porque han existido vulneraciones de derechos de los postulantes por el cambio de la codificación. Lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral es lo más vergonzoso, pues el señor Brunich, que se ha solicitado por medio de un Kipux que nos envíe la forma de calificación y recalificación a los consejeros y se los ha escondido. Imagínense, si a los consejeros se les niega información, ¿qué vamos a esperar de la ciudadanía en general, la ciudadanía de a pie? Qué raro, ¿no? Para una postulante con 30 años se le ponga 20 puntos, imagínense, se le cambia de 8 aproximadamente a 20 puntos, y a un señor que tenía 50 años de experiencia, 45, se le pongan 7 puntos. En ese sentido le pedimos explicación vía Kipux al señor Brunich, lo cual fue negada, y tuvimos que gastar o aportar por medio de nuestros abogados propios para hacer con la doctora Calvache un acceso a la información, demandarlo, y en un juez de Pichincha nos dio la razón y le dio 15 días al señor Brunich, si no me acuerdo el apellido, que nos dé a la Roberto Brunich dé a la ciudadanía general la forma de cómo se debe llegar transparentemente, abierta, y no escondiendo información a la gente y nosotros. Ahí sí no nos apoyan los jurídicos del Consejo. Tenemos que hacer de manera particular con la doctora Calvache, para que la ciudadanía conozca la forma como se está llevando los procesos de selección y sea partícipe de esta situación, para tener autoridades que tengan las credenciales necesarias y las mejores autoridades que hemos peleado por el país. Es decir, ¿en qué tiempo el país podría tener una autoridad titular en la Contraloría General del Estado, Andrés? Y sigue esta ruta de calendario, máximo un mes y medio como mucho, si es que no hay una acción de protección o alguna súbsito legal que pueda
impedir el avance de este proceso de mérito y oposición. Pero el del CNE sí está, digamos, con tropiezos. Ese tiene complejidades, se ha enviado al juzgado, al juez, que nos sea más claro dentro de su dictamen, si esto hay que cambiar la codificación a la anterior, si es que hay que iniciar con una nueva codificación, qué es lo que se está accionando, cómo debemos proceder, ¿no? Lamentablemente existe este tema judiciales que sí un poco enfrían los concursos y se vuelven barreras, ¿no? Recordar que los procesos de selección los lleva las comisiones ciudadanas de selección, lo que hacemos como consejeros es ser veedores o simplemente dar un acompañamiento. ¿Qué pasa con otros procesos, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo? ¿Eso no ha avanzado nada, Andrés Fantoni? Defensoría del Pueblo y Tribunal Contencioso Electoral no, Defensoría Pública se está accionando ya la Comisión Ciudadana de Selección. Tengo entendido que nos faltaría el representante del Legislativo, lamentablemente no lo tenemos por no haber asamblea, pero bueno, estamos esperando, sé que ya tiene que avanzar, tenemos como convicción darle la parte óptima y sobre todo ya no seguir con estas personas o estas autoridades que vienen prorrogadas en sus funciones. Queremos ya avanzar, tener los calendarios próximos y por supuesto tener las mejores autoridades de ley, pero no hechas por los consejeros ni solo por la Comisión Ciudadana de Selección, sino que la ciudadanía se inserte y sea partícipe y verificadora que se cumpla con todos los requisitos y normativas de ley. Correcto, Andrés Fantoni. Gracias por estos minutos para conocer su posición, como le hicimos la semana anterior con el presidente Alain Berbera. Hoy una visión distinta con el consejero Andrés Fantoni. Muy amable, Andrés. Gracias, Fabrizio, a todos los que sintonizan este espacio. Muchas gracias. Muy amable, Andrés Fantoni, que ha estado con nosotros, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 8:32, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.